Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartirles otro video tutorial de nuestra maravillosa serie de Sendas Antiguas. Y el tema que hemos de estudiar lleva como título "Y los suyos no le recibieron en tan solamente 10 pasos". Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué fue lo que le sucedió a la iglesia visible de Israel cuando se cumplió la primera venida de Cristo. Y la base bíblica está en Juan 1, versículos 11 y 10, que dicen así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Quiero que miremos lo que dice el versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Luego, el versículo 10 agrega: el mundo no le conoció. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que le sucedió a la iglesia visible de Israel cuando Cristo vino la primera vez es que los suyos, la iglesia visible de Israel, no le recibió simple y sencillamente porque la iglesia visible de Israel a Cristo no le conoció. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué fue lo que había hecho Dios para que la iglesia visible de Israel no tomara esa terrible decisión. Y la base bíblica está en Juan 1, versículos 6 al 7, que dicen así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Quiero que miremos lo que dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esa es una referencia al profeta Juan el Bautista. Luego, el versículo 7 agrega: este vino para que diese testimonio de la luz. En otras palabras, Juan el Bautista vino para dar un mensaje, un testimonio sobre Cristo, la luz del mundo, de tal manera que todos creyesen en Cristo por medio del trabajo de Él, por medio del trabajo de Juan. Con eso dicho, nosotros podemos concluir que lo que Dios había hecho para que la iglesia visible de Israel no tomara esa terrible decisión fue enviar a uno de sus hombres, fue enviar a uno de sus profetas para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver qué hicieron los dirigentes de la iglesia visible con el hombre que Dios les envió para prepararles el camino. Y la base bíblica está en Lucas 7, versículos 30 y 33, que dicen así: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.
porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. En el versículo 30 encontramos lo siguiente: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, desecharon los planes de Dios, desecharon la voluntad de Dios, desecharon al hombre enviado por Dios y no fueron bautizados por Juan. Luego el versículo 33 agrega que estos fariseos, estos intérpretes de la ley, estos dirigentes de la Iglesia Visible de Israel, tomaron esta decisión porque vino Juan el Bautista y dijeron, demonio tiene. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que hicieron los dirigentes de la Iglesia Visible con el hombre que Dios les envió, con Juan el Bautista, el profeta del Altísimo, enviado para prepararles el camino, fue que lo desecharon, lo rechazaron, lo menospreciaron y lo acusaron de ser un hombre completamente endemoniado. Simple y sencillamente porque Juan no andaba con ellos. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver qué tuvo que hacer ese hombre para cumplir con la misión que le encomendó el Señor, tomando en cuenta de que había sido rechazado por la Iglesia Visible. Y la base bíblica está en Lucas 7, versículo 24, que dice así: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: cuando se fueron, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Y esto nos lleva a entender que lo que tuvo que hacer ese hombre de Dios, Juan el Bautista, el profeta del Altísimo, el reformador de Jehová, para cumplir con la misión que le encomendó el Señor, tomando en cuenta de que había sido rechazado por la Iglesia Visible, es que Juan tuvo que desarrollar su ministerio fuera de la Iglesia Visible. Por eso las personas que no estaban prejuiciadas, que no habían sido envenenadas por las denuncias y las falsas acusaciones de los dirigentes de la Iglesia Visible, tenían que salir al desierto para escuchar al profeta de Dios. Y recordemos que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que si estas cosas son las que acontecieron cuando Cristo vino por primera vez, no podemos esperar algo diferente cuando Cristo venga por segunda vez. Porque vuelvo a repetirles que lo mismo que fue es lo mismo que será. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué la Iglesia Visible no tendrá excusas delante de Dios en el juicio final.
Y la base bíblica está en Juan 1, versículo 15, que dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Juan dio testimonio de él, y Juan clamó diciendo: Este, refiriéndose a Cristo Jesús, es de quien yo decía. En otras palabras, la iglesia visible no tendrá excusas delante de Dios en el juicio final, porque el hombre enviado por Dios, Juan el Bautista, el profeta del Altísimo, el reformador de Jehová, hizo su trabajo con excelencia y proclamó la totalidad del mensaje en forma clara y sencilla. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cómo sabemos que el hombre enviado por Dios les proclamó el mensaje dentro del marco de la verdad presente. Y la base bíblica está en Juan 1, versículo 29, que dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto nos lleva a entender que el hombre enviado por Dios les proclamó el mensaje dentro del marco de la verdad presente, porque exaltó la obra de Cristo en el campamento del santuario, donde vivió 33 años y medio sin practicar el pecado. Porque si Cristo no vencía el pecado en el campamento, no tendría el derecho para quitar el pecado del mundo de acuerdo al texto bíblico. Además de eso, Juan el Bautista también exaltó la obra de Cristo en el atrio del santuario, donde habría de ser sacrificado como un cordero en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, Juan el Bautista proclamó la totalidad de la verdad presente, exaltó la obra de Cristo en el campamento y en el atrio del santuario, al igual como en el tiempo del fin, los verdaderos siervos de Jehová tienen que exaltar la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, proclamando la totalidad de la verdad presente, que es el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo sabemos que la iglesia visible estaba calumniando al hombre enviado por Dios, diciendo que él estaba endemoniado. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículos 11 y 14, que dicen así: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos
mayor es que Él. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 11. De cierto os digo, es decir, lo que Cristo está diciendo, esto es cierto. Y lo que los dirigentes de la Iglesia Visible han dicho con respecto al hombre enviado por Dios, lo que han dicho con respecto al profeta del Altísimo, lo que han dicho con respecto al reformador de Jehová, de que él está completamente endemoniado, son falsos y calumnias, pero esto que estoy diciendo con respecto a Juan el Bautista, esto sí es cierto. Luego el texto agrega, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y es por eso que el versículo 14 agrega, y si queréis recibirlo, él, Juan el Bautista, el mismo que los dirigentes de la Iglesia Visible han rechazado y han tildado de endemoniado, en realidad, Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que lo que estaban promoviendo los dirigentes de la Iglesia Visible con respecto al siervo de Jehová, con respecto a Juan el Bautista, eran falsos y eran calumnias, porque Dios lo envió lleno de su Santo Espíritu y porque Cristo Jesús dio un testimonio poderoso contrario a lo que ellos decían. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que sucede cuando los que no han sido enviados por Dios predican sus mensajes en la Iglesia Visible. Y la base bíblica está en Lucas 7, versículos 31 al 32, que dicen así: Y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Quiero que notemos lo que dice el texto 31. Y dijo el Señor, los hombres de esta generación, ¿a qué son semejantes? Luego el versículo 32 agrega, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que cuando los que no han sido enviados por Dios predican sus mensajes livianos, predican sus mensajes fuera de contexto, predican sus mensajes tibios que no son fríos ni calientes, después de que predican estos mensajes que no están en armonía con la totalidad de la verdad presente, no sucede nada en la Iglesia Visible, porque ellos no son respaldados por Jehová, y por eso son semejantes a los hermanos que se sientan en la iglesia
y que dan voces unos a otros diciendo: os predicamos temas y no cambiasteis, os hicimos llamados y no respondisteis. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón es tan importante escuchar, creer y practicar el mensaje para este tiempo que dan los mensajeros de Dios. Y la base bíblica está en Lucas 7, versículos 26 al 27, que dicen así: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En el versículo 26 encontramos lo siguiente: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Es decir, que las personas en el tiempo del fin tendrán que salir a ver, tendrán que salir a escuchar, tendrán que salir a creer, tendrán que salir a practicar la totalidad del mensaje de la verdad presente que Dios enviará antes de la segunda venida de Cristo por medio de sus verdaderos profetas, por medio de sus verdaderos reformadores, por medio de sus verdaderos mensajeros. Porque el texto 27 menciona: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esto nos lleva a entender que es muy importante escuchar, creer y practicar el mensaje para este tiempo que Dios está enviando en toda nación, tribu, lengua y pueblo por medio de sus verdaderos mensajeros, porque es la única manera de estar preparados para la venida del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque recordemos que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la única fórmula segura para que la iglesia visible pueda alcanzar la prosperidad espiritual y la salvación. Y la base bíblica está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, que dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: oídme, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la única fórmula segura para que la iglesia visible pueda alcanzar la prosperidad espiritual y eventualmente pueda alcanzar la salvación es que los integrantes
de la iglesia visible tienen que creer en Jehová vuestro Dios y tienen que creer en los profetas de Jehová del tiempo del fin, los mensajeros de Jehová del tiempo del fin, los reformadores de Jehová del tiempo del fin, porque Jehová envía su último mensaje de amonestación para preparar a un pueblo dispuesto para la venida de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de sus profetas. De hecho, quiero aprovechar para animarles a que busquen en mi aplicación el video tutorial que se llama El último profeta de Jehová y saquen el tiempo para estudiarlo porque les va a ayudar a entender que lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo mismo que ha sido hecho es lo mismo que se hará y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que cuando Cristo vino la primera vez, la iglesia visible de Israel no le recibió porque tampoco le conoció. Vimos también que Dios envió a un hombre, a un profeta, para prepararles el camino a la iglesia visible. Sin embargo, la iglesia visible rechazó a este hombre enviado por Dios, tildándolo de endemoniado. Además de eso, nosotros estudiamos que este hombre de Dios, como fue rechazado por la iglesia visible, tuvo que desarrollar su ministerio en el desierto fuera de la iglesia visible. Por otro lado, nosotros vimos que la iglesia visible no tendrá excusas delante de Dios porque este hombre de Jehová proclamó el mensaje bien claro y bien sencillo. Tanto así que este profeta del Altísimo presentó la obra de Cristo en el marco de la verdad presente, exaltando lo que hizo en el campamento y en el atrio del santuario. Vimos también que la iglesia visible estaba calumniando al hombre de Dios porque Dios lo envió lleno del Espíritu Santo y Cristo dio un testimonio poderoso contrario a sus calumnias. Inclusive nosotros vimos que después de que predican en la iglesia visible, los hombres que no han sido enviados por Dios, no sucede nada porque esos hombres no son respaldados por el Señor. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que debemos de escuchar, creer y practicar el mensaje para este tiempo predicado por los verdaderos siervos de Jehová para que podamos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y lo último que estudiamos fue que la fórmula para alcanzar la prosperidad espiritual y la salvación es creer en Jehová y creer en sus profetas. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que crea en Jehová con todo su corazón y crea el mensaje enviado por Jehová,
la totalidad de la verdad presente por medio de sus profetas. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.